Buenos días. Mi nombre es Rosa, soy una mujer mexicana de 70 años, y siempre me consideré una persona humilde, trabajadora y buena, aunque la vida muchas veces no fue buena conmigo. Hoy te voy a contar algo que me consumió por dentro durante toda una vida, algo que aplasta el alma y que guardé en silencio durante más años de los que quisiera contar. Es una de esas historias que cargas como una piedra en el pecho, que te acompaña cada día, cada noche, y que nunca te deja descansar del todo. Una historia que marca cada decisión que tomas, cada relación que construyes, cada momento de tu vida. Antes de empezar, me gustaría pedirles un favor. Si esta historia toca tu corazón, si sientes que necesitas escuchar lo que voy a decir, o si alguna vez cargaste con un dolor en silencio, regálenme un like y suscríbanse al canal, es la única forma de apoyar estas historias que casi nunca se cuentan. También me haría mucha ilusión leer en los comentarios desde qué parte del mundo me están escuchando. Saber que hay alguien ahí, del otro lado, me da fuerzas para seguir contando. Para abrir mi corazón de esta manera. Para revivir recuerdos que duelen hasta el día de hoy. Nací en un rancho pequeño y muy humilde, perdido entre los cerros de México. Un lugar donde el polvo se levantaba con el viento y se metía hasta en el alma. Donde el silencio pesaba más que las palabras y donde la pobreza no era algo de lo que se hablaba, porque todos la vivíamos por igual. Era un pueblito tan chiquito que ni siquiera aparecía en los mapas. Tan olvidado que a veces sentía que Dios mismo se había olvidado de que existíamos. Las casas eran de adobe, con techos de lámina que hacían un ruido terrible cuando llovía. Y llovía poco, pero cuando llovía, parecía que el cielo se caía sobre nosotros. El agua se colaba por los agujeros del techo y teníamos que poner cubetas y trastes para recogerla. En las noches frías, el viento se metía por las rendijas de las paredes y nos despertaba tiritando. Nos acurrucábamos todos juntos, los 7 hermanos, tratando de darnos calor unos a otros. El rancho estaba rodeado de cerros secos, con nopales y mezquites. No había mucho más. Algunas milpas donde se sembraba maíz cuando llovía lo suficiente. Algunos corrales con gallinas flacos y un par de cabras. Los caminos eran de tierra. Se llenaban de lodo cuando llovía y de polvo el resto del año. Para llegar al pueblo más cercano había que caminar casi 2 horas, o si tenías suerte, conseguir que alguien te llevara en su burro o en su carreta. Mi madre era una mujer trabajadora, de esas que no conocían el descanso. De esas que se levantan cuando todavía está oscuro, antes de que canten los gallos, antes de que el sol empiece a asomarse entre los cerros. La recuerdo siempre moviéndose, siempre haciendo algo, como si detenerse significara rendirse. Se levantaba y lo primero que hacía era prender el fogón con leña que nosotros mismos recogíamos del monte. Ponía el comal para las tortillas y el agua para el café de olla. Café que no era café de verdad, sino agua hervida con piloncillo y canela, porque el café de verdad era un lujo que no podíamos pagar. Después preparaba el desayuno para todos. Frijoles refritos, tortillas, a veces un huevo si las gallinas habían puesto, pero casi siempre solo frijoles y tortillas. Cuando terminaba de darnos de comer, se iba al río a lavar ropa. Ropa de otras familias que tenían más dinero que nosotros. Caminaba con su canasta grande llena de ropa sucia hasta el río, arrodillada en las piedras durante horas, con las manos agrietadas por el agua fría y el jabón. Tallaba y tallaba hasta que le sangraban los nudillos. Y cuando terminaba, cargaba la ropa mojada de regreso, la tendía, y se iba a limpiar casas o a trabajar en el campo, lo que fuera necesario para que hubiera algo de comer en la mesa. La recuerdo siempre con el rebozo puesto, caminando rápido de un lado para otro, como si el tiempo nunca le alcanzara. Y no le alcanzaba. Nunca le alcanzaba. Trabajaba desde que salía el sol hasta que se ponía, y a veces hasta más tarde, a la luz de una vela, remendando ropa, arreglando cosas de la casa. Éramos 7 hermanos, 5 mujeres y 2 hombres. Yo era la mayor de las niñas. La segunda en edad después de mi hermano mayor, Juan, que tenía 2 años más que yo. Después venía yo, Rosa. Luego María, que me llevaba 1 año. Luego Pedro, el segundo niño. Luego Carmen, después Elena, y la más chiquita, Lupita, que era como una muñeca de porcelana, tan bonita que todos la querían. Yo era la que tenía que ayudar a mi mamá con los más chiquitos. La que tenía que aprender a hacer tortillas desde muy temprano, desde los 5 o 6 años, parada en un banquito para alcanzar la mesa. La que tenía que barrer, lavar los platos, cuidar a los hermanos menores mientras ella se iba a trabajar.
La que tenía que crecer rápido porque no había de otra. El dinero nunca alcanzaba. Nunca. Por más que mi mamá trabajara, por más horas que le metiera, nunca era suficiente. Recuerdo que muchas veces comíamos solo frijoles con tortilla. Y cuando había un huevo, se lo dábamos a los más chiquitos, a Lupita sobre todo, porque era la bebé. Nosotros, los grandes, ya sabíamos lo que era el hambre. Ya estábamos acostumbrados a ese dolor en el estómago que no se quitaba. A acostarnos con hambre y levantarnos con hambre. Había días en los que solo comíamos una vez. Días en los que mi mamá fingía no tener hambre para que nosotros pudiéramos comer algo. La veía sirviéndonos y quedándose ella solo con las tortillas más quemadas, con los frijoles del fondo de la olla. Y decía que ya había comido, pero yo sabía que no era cierto. Yo veía cómo se iba poniendo más flaca, más pálida, más cansada. No teníamos zapatos. Andábamos descalzos la mayor parte del tiempo. Solo cuando íbamos a la escuela o a misa nos poníamos unos huaraches viejos que nos pasábamos de hermano en hermano. Primero los usaba Juan, luego yo, luego María, y así. Cuando ya estaban tan rotos que no servían, mi mamá intentaba arreglarlos con pedazos de llanta o con mecate. La ropa también se heredaba. Yo usaba la ropa que ya le quedaba chica a Juan, arreglada por mi mamá para que pareciera de niña. Vestidos hechos de costales de harina que mi mamá lavaba y cosía. A veces alguna señora del pueblo le regalaba ropa usada de sus hijos y mi mamá la remendaba para nosotros. Nunca tuve un vestido nuevo, hecho solo para mí. Nunca. Mi padre trabajaba cuando quería. Cuando no estaba bebiendo o perdiendo lo poco que teníamos en apuestas. Era un hombre grande, alto, corpulento. De esos hombres que ocupan mucho espacio, que cuando entran a un cuarto todos se callan. De manos duras, callosas, manos que podían arreglar cualquier cosa pero que también podían destruir cualquier cosa. De mirada pesada, de esas miradas que no necesitan palabras. Miradas que pesan, que asustan. Era conocido en el rancho como un hombre de carácter fuerte, así le decían. La gente del pueblo decía: Don Esteban es muy hombre, muy recio. Pero eso era solo una forma bonita de decir que era un hombre violento. Un hombre que tomaba demasiado. Un hombre del que había que cuidarse. Trabajaba en el campo cuando conseguía trabajo. A veces se iba semanas enteras a trabajar a ranchos más grandes, en las cosechas. A veces trabajaba en la construcción, cargando bultos, haciendo mezcla. A veces arreglaba cercas o techumbres. Pero nunca duraba mucho en ningún trabajo. Siempre terminaba peleándose con el patrón o llegando borracho y lo corrían. Y ese dinero que ganaba nunca llegaba completo a la casa. Siempre se quedaba la mitad en la cantina. O toda. Llegaba con los bolsillos vacíos, oliendo alcohol, tambaleándose, y mi madre nunca le reclamaba. Nunca. Había aprendido desde joven que reclamar solo traía más problemas. Más golpes. Más gritos. Más violencia. Recuerdo las pláticas de las mujeres del rancho. Cuando se juntaban a lavar ropa en el río, cuando iban por agua al pozo. Hablaban en voz baja, mirando para todos lados para asegurarse de que nadie las escuchara. Hablaban de sus maridos. De los golpes. De las borracheras. Y todas decían lo mismo: así son los hombres. Hay que aguantarlos. Para eso nos casamos. Y mi mamá asentía. Y seguía tallando la ropa. Y yo, que era solo una niña, escuchaba y aprendía que eso era normal. Que eso era lo que le tocaba a una mujer. Aguantar. Callar. Servir. Recuerdo que mi madre me decía, mientras lavábamos la ropa en el río, con el agua fría mojándonos los pies descalzos, con las manos rojas del frío: tienes que ser una mujer fuerte, mija. Yo tenía 8 años apenas, una niña que todavía jugaba con muñecas de trapo, que todavía creía en cuentos. Y no entendía qué significaba ser fuerte. Pensaba que ser fuerte era poder cargar los baldes de agua sin que te dolieran los brazos. O poder trabajar todo el día sin quejarte. O poder caminar descalza sobre las piedras sin llorar. Ahora, a los 70, lo entiendo demasiado bien. Ser fuerte significaba aguantar lo que nadie debería aguantar. Significaba tragarte las lágrimas. Cerrar la boca. Y seguir viviendo como si todo estuviera bien. Como si no te estuvieras muriendo por dentro. Durante muchos años creí que lo peor que me podía pasar era tener hambre.
Esas noches en las que nos acostábamos con el estómago vacío, escuchando cómo rugía, sintiendo ese dolor que te aprieta por dentro. Escuchando cómo mi madre rezaba en voz baja, arrodillada frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe que teníamos colgada en la pared. Rezaba pidiendo que al día siguiente hubiera trabajo, que hubiera comida, que hubiera un milagro. Yo le escuchaba desde mi petate en el suelo, tapada con un cobertor viejo lleno de agujeros, y pensaba que eso era lo peor. El hambre, la pobreza, no tener. Pero estaba muy equivocada. Tan equivocada que hoy, después de tantos años, todavía me duele en el pecho recordarlo. Porque hay hambres peores que la del estómago. Hay hambres del alma que te consumen desde adentro. Hay dolores que no se pueden calmar con un plato de comida. Hay heridas que no se ven pero que sangran todos los días. Las noches en aquella casa no eran como en otros hogares. No había cuentos antes de dormir ni abrazos de buenas noches. No había risas ni canciones de cuna. No había paz. Había gritos, golpes, y un miedo que se pegaba a las paredes como la humedad. Un miedo que se metía en los rincones y que nunca se iba del todo. Mi padre llegaba tarde, muy tarde, cuando la luna ya estaba alta en el cielo, oliendo a alcohol y a cigarros, tambaleándose, chocándose con las paredes. Y mi madre ya sabía lo que venía. Lo sabíamos todos. El silencio se volvía más pesado. El aire se volvía más difícil de respirar. Nosotros, los niños, nos metíamos debajo de las cobijas, nos apretábamos unos contra otros, tapándonos los oídos con las almohadas, apretando los ojos fuerte, tratando de no escuchar los golpes, los insultos, las palabras horribles que le decía a mi madre, el llanto ahogado de nuestra madre que intentaba no gritar para no asustarnos más. Pero la escuchábamos. La escuchábamos suplicar. Escuchábamos los golpes. Y no podíamos hacer nada. Recuerdo una noche en particular. Tendría yo unos 7 años. Mi padre llegó más borracho que de costumbre. Se había peleado con alguien en el pueblo, venía con la camisa rota y el labio partido, y venía furioso. Con esa furia de borracho que no tiene razón, que no tiene lógica. Mi madre estaba preparando la cena, lo poco que teníamos. Apenas quedaban unas tortillas duras del día anterior y frijoles refritos. Él entró dando tumbos, gritando. Le gritó que por qué no había carne. Ella le explicó con voz bajita, casi un susurro, con la cabeza agachada sin mirarlo a los ojos, que no había dinero. Que él no había traído nada esa semana. Que los niños tenían hambre y había comprado frijol en lugar de carne. Y entonces él explotó. La agarró del cabello, ese cabello largo y negro que ella siempre traía recogido en una trenza. La jaló. La arrastró por el piso de tierra. Le gritó que ella era una inútil. Que no servía para nada. Que por qué había tenido tantos hijos si no podía mantenerlos. Como si los hijos fueran solo responsabilidad de ella. Como si él no tuviera nada que ver. Le pegó. En la cara, en el cuerpo, donde cayera. Y ella solo se hacía bolita, protegiéndose la cara con los brazos, sin gritar, solo gimiendo bajito. Nosotros estábamos en el cuarto de al lado, escuchando todo. Juan, mi hermano mayor, quiso salir a defenderla. Se levantó de su petate con los puños apretados y los ojos llenos de lágrimas de rabia. Pero yo lo detuve. Lo agarré del brazo. Lo abracé fuerte y le dije que no fuera. Que iba a ser peor. Que a él también le iba a pegar. Y nos quedamos ahí, abrazados, llorando en silencio, sintiéndonos cobardes, sintiéndonos inútiles. Esa noche mi madre durmió con el ojo morado, el labio partido, moretones en los brazos. Y al día siguiente se levantó como siempre, como si nada hubiera pasado. Se puso su rebozo para tapar los moretones, se amarró el cabello, y se fue a trabajar. Al río a lavar ropa. Como si nada. Porque así eran las cosas. Así se vivía. Y nadie decía nada. Las vecinas veían los moretones. Las veían a todas las mujeres del rancho con sus marcas. Y no decían nada. O peor, decían ay, los hombres cuando toman se ponen así. Ya se le pasará. Seguro ella lo provocó. Seguro no le tenía lista la comida. Siempre encontraban una forma de culpar a la mujer. Pero había algo peor que eso. Algo de lo que no se hablaba. Algo que pasaba en los rincones oscuros de esa casa.
en los silencios que nadie quería romper, en las sombras que nadie quería ver. Mi padre no solo golpeaba a mi madre, no solo la insultaba y la humillaba. Había algo más. Algo que me costó muchos años poder poner en palabras. Algo tan terrible que ni siquiera ahora, a mis 70 años, puedo decirlo sin que se me cierre la garganta. Nos miraba a nosotras, sus hijas, de una forma que no era de padre. No era la mirada con la que un padre mira a sus hijas. Era una mirada que te hacía sentir sucia, incómoda, asustada, expuesta. Una mirada que te hacía querer desaparecer, bajar la vista, hacerte invisible, desaparecer. Al principio pensé que era mi imaginación, que yo estaba inventando cosas, que estaba exagerando. Eso me decía a mí misma. Son cosas tuyas, Rosa. Es tu papá. Los papás no hacen esas cosas. Pero no. No era imaginación. No estaba inventando nada. Empezó con miradas. Luego con comentarios. Comentarios sobre mi cuerpo que estaba empezando a cambiar. Ya te estás poniendo señorita. Decía. Y había algo en su voz, en su tono, que me hacía sentir mal. Que me hacía querer esconderme. Luego empezaron los roces. Accidentales. Su mano que me tocaba al pasar. Su cuerpo que se pegaba al mío cuando pasaba por un espacio estrecho aunque hubiera suficiente lugar. Y yo me ponía tensa, rígida. Y él se reía. Yo era la mayor de las mujeres. La primera en crecer. La primera en desarrollarme. Mi cuerpo empezó a cambiar cuando tenía 9 años. Demasiado temprano. Demasiado pronto. Y eso fue mi condena. Mi maldición. Tenía 10 años la primera vez. 10 años. Una niña que todavía jugaba con muñecas de trapo que mi madre me había hecho con retazos de tela. Muñecas sin cara, solo con el bulto de la cabeza y el cuerpo. Una niña que todavía creía que su papá la iba a proteger del mundo. Que su papá era el hombre más fuerte y que nadie me podría hacer daño mientras él estuviera ahí. Que los papás son buenos. Que los papás cuidan. Pero no fue así. Él fue de quien más tuve que protegerme. Y no había nadie que me protegiera de él. Nadie. Fue una noche. Todos dormían ya. Era muy tarde. No había luna esa noche. Todo estaba oscuro. Yo escuché que se abría la puerta del cuarto. Ese chirrido que hacía la puerta de madera vieja. Un chirrido que me despertaba. Que me ponía alerta. Fingí estar dormida. Cerré los ojos fuerte. Contuve la respiración. Pensé que si me hacía la dormida, se iría. Que me dejaría en paz. Pero sentí que se acercaba. Escuché sus pasos arrastrándose en el piso de tierra. Sentí su olor. Alcohol, cigarro, sudor. Un olor que todavía puedo oler 60 años después. Un olor que me da náuseas. Sentí que se sentaba en la orilla de mi petate. Sentí el peso de su cuerpo haciendo que el petate se hundiera. Sentí su mano grande, áspera, tocándome. Y supe que mi vida nunca iba a ser igual. Supe que algo en mí se estaba rompiendo. Algo que nunca se iba a poder arreglar. No voy a entrar en detalles. No puedo. Ni siquiera después de tantos años puedo hablar de los detalles sin que se me cierre la garganta. Sin que sienta que me ahogo. Sin que sienta que esa niña de 10 años está todavía ahí, atrapada en ese momento, gritando en silencio. Lo único que puedo decir es que esa noche murió algo en mí. La niña que había sido se quedó ahí, en ese petate, y nunca regresó. La niña que creía en su papá murió esa noche. La niña que se sentía segura en su casa murió esa noche. La niña que todavía tenía esperanza murió esa noche. Me levanté siendo otra. Siendo alguien más. Alguien más vieja. Alguien más cansada. Alguien rota. Al día siguiente me levanté como siempre. Ayudé a mi mamá con el desayuno. Cuidé a mis hermanos. Fui a la escuela. Pero todo había cambiado. Yo había cambiado. Me sentía diferente. Me sentaba distinta. Caminaba distinta. Miraba distinto. Me miraba en el pedazo de espejo roto que teníamos colgado en la pared y no me reconocía. Veía a alguien más. Alguien con los ojos apagados. Alguien que cargaba algo pesado.
Me sentía sucia, rota, marcada, como si llevara algo malo dentro que todos podían ver, como si llevara una mancha que no se podía lavar. En la escuela, mis compañeras jugaban en el recreo y yo ya no podía jugar con ellas. Ya no me salían las risas. Ya no me interesaban sus juegos. Me sentaba sola, viendo, sintiéndome diferente, sintiéndome vieja. La maestra me preguntaba qué me pasaba, por qué estaba tan callada. Y yo solo decía que me dolía la cabeza. Siempre me dolía la cabeza. Y lo peor es que no podía decir nada. No había con quien hablar. No había quien me creyera. Pero yo tenía que intentarlo. Tenía que decirle a alguien. Tenía que pedir ayuda. Entonces esperé unos días. Junté valor, ese poquito de valor que me quedaba. Y cuando intenté contarle a mi madre, reuniendo todo el coraje que tenía, con la voz temblándome tanto que apenas podía hablar. Esperé a que estuviéramos solas, lavando los platos después de la cena, con las manos metidas en el agua jabonosa. Y le dije, casi en un susurro, sin poder mirarla a los ojos: mamá, papá, él viene a mi cuarto en las noches. Me toca. Me hace cosas. Las palabras salieron atropelladas, confusas, porque no sabía cómo explicar lo que estaba pasando. No tenía palabras para eso. Era solo una niña. Ella dejó de lavar. Las manos se le quedaron quietas en el agua. Se quedó callada. Tan callada que podía escuchar mi corazón latiendo fuerte. Y por un momento pensé que me iba a abrazar. Que me iba a proteger. Que iba a hacer algo. Que iba a creerme. Pero me miró con esos ojos cansados, con esos ojos que habían llorado tanto que ya casi no les quedaban lágrimas. Ojos llenos de un dolor que era más viejo que el mío, un dolor que llevaba años ahí. Y me dijo, con una voz sin vida, sin emoción: no inventes cosas, Rosa. Tu padre nos mantiene. Nos da de comer. No andes diciendo esas cosas. La gente va a pensar mal de ti. Y siguió lavando los platos. Como si yo no le hubiera dicho lo más terrible que se puede decir. Como si no pasara nada. Y ahí entendí. Entendí que estaba sola. Completamente sola. Que no había salvación. Que no había escapatoria. Que mi propia madre no me iba a salvar. No porque no me quisiera. Sino porque ella misma estaba tan rota, tan cansada, tan derrotada, tan asustada, que no tenía fuerzas ni para salvarse a sí misma, mucho menos para salvarnos a nosotras. Entendí que para ella era más fácil no creer. Era más fácil pensar que yo estaba inventando cosas que enfrentar la verdad. Porque enfrentar la verdad significaba tener que hacer algo. Significaba tener que dejar a mi padre. ¿Y cómo íbamos a sobrevivir? ¿De qué íbamos a comer? Ya apenas sobrevivíamos con él. Sin él sería imposible. Entonces eligió no ver. Eligió el silencio. Eligió su propia supervivencia sobre la mía. Y yo no la culpo. O tal vez sí. No lo sé. Incluso ahora, después de tantos años, no lo sé. Y si crees que eso ya es demasiado, lo que viene ahora es aún peor. Porque no fui solo yo. No fue solo una noche. No fue solo una vez. No fue algo que pasó y ya. Se volvió algo de todas las noches. O de muchas noches. Demasiadas noches. Noches que se sentían eternas. Que no terminaban nunca. Y conforme pasaba el tiempo, conforme mis hermanas iban creciendo, conforme sus cuerpos empezaban a cambiar, él iba llegando a ellas también. Una por una, conforme íbamos creciendo, conforme nuestros cuerpos empezaban a traicionarnos desarrollándose, él iba llegando. Y yo, que era la mayor, me sentía responsable. Me sentía culpable de no poder protegerlas. De no tener la fuerza para enfrentarlo. De no poder hacer nada más que sobrevivir. Era solo una niña de 10, 11, 12 años. Pero cargaba con un peso de adulto. Con una culpa que no era mía pero que sentía como propia. Una culpa que me aplastaba. Veía a mis hermanas. Las veía jugar durante el día. Las veía reír. Las veía peinarse entre ellas. Las veía ayudar a mi mamá. Y sabía que pronto esa risa se iba a apagar. Que pronto ellas también iban a cargar con ese secreto. Con ese dolor. Con esa vergüenza. Con esa suciedad que se siente por dentro. Y no podía hacer nada. Nada.
Me sentía tan impotente, tan inútil. Me odiaba a mí misma por no poder protegerlas, por no ser más fuerte, por no ser más valiente. Recuerdo una noche. Tendría yo unos 12 años ya. 2 años después de que empezara todo. 2 años que se sentían como 20. 2 años en los que había envejecido tanto. Mis hermanas dormían en el mismo cuarto que yo. Todas amontonadas en petates en el suelo. Nos amontonábamos para darnos calor en las noches frías. La más chiquita, Lupita, tenía apenas 6 años. Era una niña hermosa, con los ojos grandes como platos, negros y brillantes. Con la risa fácil, contagiosa. Con hoyuelos en las mejillas cuando sonreía. Era la consentida de todos porque era la bebé. La más chiquita. La más inocente. Esa noche escuché los pasos de mi padre acercándose. Esos pasos que ya reconocíamos todas. Esos pasos que nos hacían apretar los ojos y fingir que dormíamos profundamente. Esos pasos que nos hacían contener la respiración. Que nos hacían rezar en silencio. Respirando despacio, tratando de parecer que dormíamos de verdad, esperando, rogando que no fuera nuestro turno. Pero esa noche, en lugar de venir hacia mí como casi siempre, como usualmente, vi su silueta en la oscuridad. Y se acercó al petate de Lupita. La vi destapándola con cuidado, quitándole el cobertor. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. O tal vez se despertó. Algo que había estado dormido. Algo primitivo. Una rabia. Un instinto de protección. Un no que venía desde lo más profundo de mi ser. Me levanté. Sin pensarlo. Sin calcular. Con las piernas temblando como si fueran de gelatina y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Que todos lo iban a escuchar. Que iba a despertar a mis hermanas. Y le dije, con una voz que no parecía mía, que sonaba más vieja, más dura. No, papá. Ella no. Es muy chiquita. Todavía es una bebé. Él me miró. Se volteó hacia mí. Y vi sus ojos en la oscuridad. Esos ojos que todavía me persiguen en las noches, 60 años después. Ojos fríos, sin alma, sin nada humano en ellos. Como ojos de animal. De depredador. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar, con una calma que daba más miedo que los gritos, con una voz baja, casi un susurro. Entonces tú, ¿verdad? Si ella no, entonces tú. Tú sí ya estás grande. Ya estás crecidita. Y yo tuve que asentir. Tuve que caminar hacia la puerta. Seguirlo afuera del cuarto. Sacrificarme. Para que dejara a Lupita en paz. Para protegerla aunque fuera esa noche. Aunque no pudiera protegerla siempre. Aunque no pudiera protegerla para siempre. Pero esa noche sí. Esa noche la salvé. Y eso era lo único que importaba. Tal vez tú también viviste algo parecido. Tal vez conoces ese miedo que te paraliza pero que al mismo tiempo te hace reaccionar por alguien más. Ese miedo que te congela pero que también te hace moverte cuando alguien que amas está en peligro. Ese instinto que te hace ponerte en medio del peligro para salvar a otro. Ese amor que es más fuerte que el miedo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías hablado? ¿O habrías callado como yo? Porque yo callé. Durante años. Años y años. Protegí a Lupita esa noche, pero no pude protegerla para siempre. Eventualmente él llegó a ella también. Ni a ella ni a mis otras hermanas. Ni a mí misma. El silencio se volvió mi compañero más fiel. Y el más traicionero. El silencio que te acompaña en el desayuno mientras pasas las tortillas y finges que todo está bien. El silencio que te acompaña en la escuela mientras finges poner atención a lo que dice la maestra, pero solo puedes pensar en la noche anterior. El silencio que te acompaña cuando juegas con tus hermanos, cuando ayudas a tu mamá, cuando rezas en la iglesia los domingos. Un silencio tan pesado que sentías que te ibas a ahogar. Que te aplastaba. Que te consumía. Era un silencio que gritaba. Que lloraba. Que pedía ayuda. Pero que nadie escuchaba. Porque todos estaban también en su propio silencio. Los días pasaban lentos en aquel rancho. El sol salía y se ponía como si nada. Como si el mundo fuera normal. Como si no estuviera pasando nada terrible. Las gallinas cacareaban en el patio, buscando lombrices en la tierra. Mi madre seguía lavando ropa,
sus manos siempre en el agua. Mis hermanos jugaban en la tierra haciendo carritos con latas viejas y ruedas de madera. Todo parecía normal. Todo parecía una familia humilde pero normal. Pero nada lo era. Nada. Todo era una mentira. Una farsa. Una actuación. Éramos actores fingiendo ser una familia. Cada día era sobrevivir. Era levantarte y fingir que todo estaba bien. Era sonreír cuando te preguntaban cómo estabas. Era ayudar con los quehaceres como si no cargaras con un secreto que te estaba matando por dentro. Como si no estuvieras muriendo lentamente. Cada noche era rezar para que mi padre se quedara dormido antes de buscarnos. Para que bebiera tanto que no pudiera levantarse. Para que se fuera con sus amigos y no regresara hasta el día siguiente. Para que se olvidara de nosotras aunque fuera una noche. Solo una noche de paz. De poder dormir tranquilas. A veces funcionaba. A veces bebía tanto que se quedaba dormida en la silla, roncando fuerte, la cabeza colgando, babeando. Y nosotras nos acostábamos con un alivio tan grande que casi parecía felicidad. Un alivio que te hacía respirar profundo. Solo por una noche. Solo por poder dormir sin miedo. Por poder cerrar los ojos de verdad. Pero esas noches eran pocas. Muy pocas. Y nunca sabías cuándo iba a ser una de esas noches. Así que vivías siempre con el miedo. Siempre alerta. Siempre esperando. Crecí rápido. Demasiado rápido. Más rápido de lo que debía. A los 13 años ya no tenía infancia. Ya no tenía inocencia. Ya no tenía nada de lo que tiene una niña de 13 años. Ya no soñaba con vestidos bonitos ni con fiestas de 15 años. Ya no jugaba. Ya no reía como ríen las niñas. Ya no hacía planes para el futuro. Ya no creía en el amor. Ya no creía en nada. Soñaba con escapar. Con llevarme a mis hermanas lejos de ahí. Lejos, muy lejos. Con tener una casa donde pudiéramos dormir tranquilas. Donde pudiéramos cerrar la puerta con llave y saber que nadie nos iba a hacer daño. Donde nadie nos iba a tocar. Una casa solo nuestra. Solo de mujeres. Sin hombres. Sin miedo. ¿Pero a dónde? No teníamos nada. No teníamos dinero. No teníamos educación. No conocíamos nada más allá de ese rancho. No sabíamos cómo sobrevivir en otro lugar. No había familia que nos pudiera ayudar. Los tíos sabían, creo yo, algo de lo que pasaba. O sospechaban. Pero nadie decía nada. Nadie intervenía. Nadie hacía preguntas. Porque así eran las cosas en ese entonces. En ese lugar. En ese tiempo. Los problemas de una familia se quedaban en la familia. Y lo que pasaba dentro de una casa, por más terrible que fuera, no le importaba a nadie más. No era asunto de nadie. No te metas en lo que no te importa, decían. Cada quien con sus problemas. Y mi madre, pobrecita, estaba tan rota por dentro que ya no tenía fuerzas ni para defenderse a sí misma, mucho menos para defendernos a nosotras. La vi envejecer tan rápido. Demasiado rápido. A los 30 años parecía de 50. A los 40 parecía de 70. El trabajo duro, los golpes, el hambre, el dolor, la tristeza. Todo eso la fue consumiendo. La fue apagando como una vela que se va derritiendo poquito a poco. Su cabello se fue poniendo blanco muy joven. Se le cayeron varios dientes. Se le encorvó la espalda de tanto cargar. Le salieron arrugas profundas en la frente y alrededor de los ojos. Arrugas de preocupación, de tristeza, de dolor. Y sus ojos. Sus ojos que antes mi hermano Juan me contaba que habían sido brillantes cuando ella era joven. Se fueron apagando. Se fueron poniendo opacos. Muertos. Como si ya no hubiera nadie adentro. Como si ella ya no estuviera ahí. Hubo un momento en el que pensé que tal vez yo era el problema. Que tal vez había algo malo en mí que provocaba eso. Que tal vez si yo fuera diferente, si yo fuera mejor, más obediente, más callada, más invisible. Tal vez mi padre dejaría de hacer lo que hacía. Me convencí de que era mi culpa. De que yo había hecho algo para merecerlo. De que yo lo había provocado. Aunque no supiera qué había hecho. Aunque no entendiera cómo una niña de 10 años podría provocar algo así. Eso es lo que hace el abuso, ¿sabes?
Te hace creer que tú tienes la culpa, que tú hiciste algo para merecerlo, que algo en ti está mal, que eres tú el problema. Te destroza por dentro de tal forma que terminas creyendo que te mereces el dolor, que te mereces el maltrato. Me miraba al espejo, en ese pedacito de espejo roto que teníamos colgado en la pared con un clavo, y me odiaba. Odiaba cada centímetro de mi cuerpo que estaba creciendo. Odiaba cada cambio que veía. Odiaba cada curva que aparecía. Odiaba mi pecho que estaba creciendo. Odiaba mis caderas que se estaban ensanchando. Odiaba mi cara. Odiaba mi voz que se estaba haciendo más de mujer. Odiaba todo, absolutamente todo de mí. Porque sentía que mi cuerpo me había traicionado. Que al crecer, al desarrollarme, había invitado eso. Había causado eso. Aunque yo no hubiera hecho nada. Aunque yo no hubiera querido. Aunque yo solo fuera una niña que estaba creciendo de forma natural. Intenté hacerme fea. Intenté desaparecer. Me cortaba el cabello yo sola, con unas tijeras oxidadas, todo desparejo, sin forma. Mi mamá me regañaba, me preguntaba por qué me lo cortaba así. Y yo le decía que se me había enredado y tuve que cortarlo. Me ponía ropa grande, holgada, de mi hermano. Camisas enormes que me tapaban el cuerpo. Caminaba encorvada para no llamar la atención. Para que no se viera que ya estaba desarrollándome. Para desaparecer. Para ser invisible. Pero no servía de nada. Nada de lo que hiciera importaba. Nada cambiaba. Él seguía viniendo. Seguía buscándome. Y yo seguía sin poder hacer nada para detenerlo. Intenté decirle a mi tío una vez. Mi tío Ramón. Era el hermano de mi madre, un hombre que parecía bueno, que nos visitaba de vez en cuando, cada 2 o 3 meses. Que traía dulces para los niños. Caramelos, tamarindos, paletas. Cosas que casi nunca teníamos. Y todos lo queríamos porque era amable. Un día vino de visita un domingo después de misa. Y encontró un momento en el que estábamos solos. Él estaba arreglando la cerca del corral que se había caído, y yo estaba ayudándole, pasándole las herramientas, los clavos, el alambre. Junté todo el valor que tenía. Todo el que había estado guardando. Todo el que me quedaba. Era mi última esperanza. Mi última oportunidad de que alguien me ayudara. Y le susurré, sin mirarlo a los ojos, con las manos temblándome tanto que casi se me cae el martillo que estaba cargando. Tío, mi papá, él me hace cosas. Cosas malas. En las noches. Él dejó de trabajar. Dejó de clavar. Se quedó quieto. Me miró serio, con el ceño fruncido, con una expresión que no supe leer. Y por un segundo pensé que me iba a creer. Que me iba a ayudar. Que iba a sacarme de ahí. Pero me dijo, con una voz que sonaba molesta, casi enojada conmigo, no andes hablando mal de tu padre, Rosa. Esas cosas no se dicen. Un padre siempre quiere a sus hijos. Tienes que respetar a tu padre. Él te da de comer, te da un techo sobre tu cabeza. No seas malagradecida. Las niñas no deben andar inventando esas cosas. La gente va a pensar que eres una mentirosa. Y siguió trabajando como si nada. Como si yo no le hubiera dicho lo más terrible que se puede decir. Como si no hubiera pasado nada. Como si yo no estuviera ahí parada, sintiéndome morir por dentro. Y ahí entendí que nadie me iba a creer. O peor, que aunque me creyeran, no iban a hacer nada. No iban a ayudarme. No les importaba lo suficiente. O tenían demasiado miedo. O simplemente no querían meterse. Porque para ellos, un padre tenía derecho sobre sus hijos. Un padre podía hacer lo que quisiera con sus hijos. Porque los hijos eran propiedad del padre. Y nadie se metía. Porque para ellos, era más importante mantener la familia unida, mantener las apariencias, que proteger a una niña. Porque para ellos, el honor de la familia, el que dirán, la reputación, era más importante que mi dolor. Más importante que mi vida. Más importante que mi sufrimiento. Y entendí que estaba completamente sola. Que no había nadie en este mundo que me fuera a salvar. Que tenía que salvarme yo sola. ¿Pero cómo? ¿Cómo se salva una niña de 12 años? Mis hermanas y yo desarrollamos un lenguaje en silencio. Un lenguaje de miradas. De gestos.
de señales que solo nosotras entendíamos. Nos mirábamos y sabíamos. Sabíamos cuando había sido el turno de una de nosotras. Lo veíamos en los ojos, en la forma de caminar al día siguiente, en cómo evitábamos mirar a mi padre durante el desayuno, en cómo nos sentábamos lo más lejos posible de él. Sabíamos cuando estaba a punto de pasar, cuando él empezaba a tomar más temprano de lo usual, cuando nos miraba de esa forma durante la cena, cuando se quedaba en casa en lugar de irse a la cantina con sus amigos, cuando había esa tensión en el aire que todas podíamos sentir. Nos cuidábamos como podíamos. Como niñas asustadas pueden cuidarse. A veces una fingía estar enferma, con fiebre alta, con dolor de estómago fuerte, para que mi padre se distrajera, para que pensara que no podía acercarse porque estábamos enfermas, porque tal vez era contagioso. Otras veces nos quedábamos todas juntas, apretadas en una misma cama, agarradas de las manos bajo las cobijas, como si en números hubiera seguridad. Pero nunca la había. Nunca. Cuando él quería, él podía. Y no había nada que pudiéramos hacer. Éramos niñas. Pequeñas. Débiles. Sin poder. Sin voz. Desarrollamos rituales extraños. Cosas que hacíamos para sentirnos un poco más en control aunque no lo estuviéramos. Cosas que nos hacían sentir que estábamos haciendo algo, aunque no sirviera de nada. Nos poníamos varias capas de ropa para dormir, aunque hiciera calor y sudáramos en las noches. Enaguas sobre enaguas, camisas sobre camisas. Pensando que tal vez eso lo haría más difícil. Que tal vez se cansaría de quitar tanta ropa. Que tal vez eso nos daría tiempo de despertar a las demás. Escondíamos cuchillos de la cocina debajo de las almohadas, cuchillos pequeños para pelar verduras. Aunque nunca nos atreviéramos a usarlos. Aunque supiéramos que no podríamos. Porque era nuestro padre. Y te enseñan desde chiquita que no puedes hacerle daño a tu padre. Que tienes que obedecerlo. Que tienes que respetarlo. Rezábamos todas las oraciones que sabíamos antes de dormir. Padre nuestros, Ave Marías, todo lo que nos habían enseñado en la iglesia. Pidiéndole a la Virgen de Guadalupe, a todos los santos, a Dios mismo, que nos protegieran, que lo detuvieran, que hicieran que se olvidara de nosotras. Pero nunca nos protegían. Nunca pasaba nada. Las oraciones se perdían en el aire. Y la noche seguía igual. Y él seguía viniendo. Y yo empecé a preguntarme, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba ese Dios bueno del que hablaba el Padre en misa? ¿Dónde estaba ese Dios que ama a los niños? ¿Dónde estaba ese Dios que todo lo puede? ¿Crees que una niña puede entender tanto dolor? Porque yo no lo entendía. No entendía por qué mi padre, que se suponía debía cuidarme, que se suponía debía ser mi héroe, mi protector, era quien me hacía más daño. Era el monstruo del que tenía que esconderme. No entendía por qué mi madre miraba para otro lado. ¿Por qué elegía no ver? Porque su silencio era más importante que mi seguridad. No entendía por qué Dios, del que tanto hablaban en la iglesia, del que decían que era bueno y todopoderoso, del que decían que amaba a los niños más que a nadie, permitía que esto pasara. ¿Dónde estaba Dios en esas noches? ¿Dónde estaba cuando una niña rezaba con todas sus fuerzas para que pararan los pasos que se acercaban? ¿Dónde estaba cuando lloraba en silencio para que nadie me escuchara? Dejé de creer en Dios durante muchos años. Muchos años. Dejé de rezar. Dejé de ir a misa cuando podía evitarlo. Me inventaba dolores de estómago, de cabeza, lo que fuera para no tener que ir. Porque sentía que si Dios existía y permitía esto, entonces no era un Dios bueno. O que si era bueno, entonces era débil y no podía hacer nada. O peor, que si era bueno y poderoso pero no hacía nada, entonces no me quería a mí. Que yo no merecía su protección. Que había algo malo en mí que hacía que él me abandonara. Pensaba que tal vez yo era mala. Que tal vez había hecho algo terrible en otra vida y esto era mi castigo. Que tal vez yo merecía esto. Aunque no supiera qué había hecho. Aunque no entendiera de que me estaban castigando. Cumplí 15 años un 12 de mayo. No hubo fiesta. No hubo vestido de quinceañera. No hubo vals ni pastel ni fotos. No hubo misa especial. No hubo nada. Hubo un día más de trabajo, de silencio, de dolor. Otro día igual a todos.
Como si ese día no significara nada. Como si yo no significara nada. Recuerdo que mi madre me regaló una pulsera pequeña esa mañana. Una pulsera de cuentas de colores que ella misma había hecho durante las noches, sentada a la luz de una vela, después de que todos nos dormíamos. Cuentas de madera que había pintado con colorantes que hacía con flores y tierra. Me la puso en la muñeca con tanto cariño, con tanto amor en los ojos, con una sonrisa tan triste. Y me dijo, mientras me abrazaba, ya eres una mujer, mija. Ya eres toda una mujercita. Qué rápido pasó el tiempo. Y yo pensé, mientras sentía esa pulsera en mi muñeca, mientras fingía una sonrisa, dejé de ser niña hace mucho, mamá. Mucho antes de lo que tú crees. Hace 5 años que dejé de ser niña. O tal vez tú sí sabes y solo finges que no. Tal vez es más fácil fingir. Pero no dije nada. Solo le agradecí. Le di un abrazo. Sentí sus costillas bajo mi abrazo, tan flaca que estaba. Y seguí con mi día. Con mi vida que no era vida. A los 16 años empecé a trabajar fuera de casa. Conseguí trabajo en una casa en el pueblo, limpiando y cocinando para una familia que tenía más que nosotros. Una familia del pueblo, de las que tenían una tienda de abarrotes. Gente que no era rica pero que tenía más que nosotros. Que tenía suficiente para comer todos los días. Que tenía zapatos. Que tenía ropa sin remendar. No era mucho lo que me pagaban. Unos cuantos pesos a la semana. Casi nada. Pero era algo. Un poco de dinero que era mío. Y sobre todo, era una excusa para estar fuera de casa. Para no tener que volver todas las noches. Para escapar aunque fuera un poco. La señora para la que trabajaba, doña Carmen se llamaba, era una mujer estricta, de cara seria y voz fuerte. Pero no era mala. No me gritaba sin razón. No me pegaba. Y eso ya era mucho. Me enseñó a cocinar cosas que yo no conocía. Moles, tamales, panés. A limpiar bien, con orden, con método. A planchar las camisas de su esposo de una forma especial. Y lo mejor de todo, lo más maravilloso, es que me dejaba quedarme a dormir algunos días, 3 o 4 días a la semana. En un cuartito chiquito que tenía en la parte de atrás de la casa, donde guardaba las cosas de la limpieza. Era chiquito, no tenía ventana, olía a jabón y a cloro. Pero para mí ese cuartito era un palacio. Era el cielo. Era el único lugar donde podía dormir tranquila. Donde podía cerrar los ojos sin miedo. Donde podía respirar. Esos eran los únicos días en los que podía respirar tranquila. Los únicos días en los que me sentía casi normal. Casi como una persona. Casi como una muchacha de 16 años debería sentirse. Trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero no me importaba. No me importaba estar cansada. No me importaba tener las manos agrietadas de tanto limpiar. Prefería trabajar hasta caerme de cansancio, hasta que el cuerpo me doliera, que estar en mi casa. Pero mis hermanas seguían ahí. En esa casa. Con él. Y eso me mataba por dentro. Me comía la culpa. Me despertaba en las noches en ese cuartito, en esa cama pequeña pero segura, pensando en ellas. Preguntándome si estarían bien. Si esa noche él habría ido a buscarlas. Si estarían llorando en silencio como yo había llorado. Si estarían pensando que yo las había abandonado. Si me odiarían por haberme ido. Ahorraba cada centavo que podía. Cada peso que me ganaba, lo guardaba escondido en una lata vieja que enterré debajo de un árbol cerca del río. Soñando con el día en que pudiera sacarlas de ahí. En que pudiera rentar un cuartito para todas. En que pudiéramos vivir solas, sin mi padre, sin miedo. Juntas y seguras. Pero el dinero nunca era suficiente. Nunca alcanzaba. Un cuarto costaba más de lo que yo podía juntar. Y el tiempo seguía pasando. Y mis hermanas seguían ahí. Y yo seguía sintiendo que las estaba traicionando. Lo que te he contado hasta ahora no es ni la mitad de lo que marcó mi vida. No es ni siquiera el principio. Porque el dolor no se quedó en la infancia. Me siguió. Me persiguió como una sombra que no puede sacudirte. Como una mancha que no se quita por más que la restriegues. Como un fantasma que siempre está ahí, en el rabillo del ojo. A los 18 años conocí a un hombre. Se llamaba Javier. Javier Moreno.
Trabajaba en la construcción, haciendo casas en el pueblo para gente que tenía dinero. Era mayor que yo, tendría unos 25 años. Era delgado, no muy alto, de piel morena quemada por el sol. Tenía las manos callosas de tanto trabajar. Lo conocí porque él iba a comprar a la tienda de doña Carmen. Iba seguido, a comprar cigarros, refrescos, pan. Y fue amable conmigo. Siempre me saludaba. Me preguntaba cómo estaba. Me sonreía. Y eso fue suficiente. Eso fue más de lo que había recibido en mi casa. Me trataba con respeto. Me hablaba bonito. Me miraba a los ojos cuando hablaba conmigo, no de esa forma horrible de mi padre, sino con respeto. Como si yo fuera una persona. Como si yo importara. Y yo, que nunca había conocido la amabilidad de un hombre, que no sabía que los hombres podían ser buenos. Me enamoré. O eso pensé. O tal vez no era amor. Tal vez era solo que él era amable y yo estaba tan hambrienta de amabilidad que lo confundí con amor. Me casé con él cuando tenía 19 años. Pensando que finalmente iba a estar a salvo. Que iba a tener un hogar de verdad. Un lugar donde nadie me hiciera daño. Donde pudiera ser feliz. Donde pudiera olvidar. Donde pudiera empezar de nuevo. Javier no era rico, no tenía mucho. Pero trabajaba bien, era responsable. Rentamos un cuartito pequeño en el pueblo, un solo cuarto con una cama, una mesa, 2 sillas y un fogón. Compartíamos el baño con otras familias. No era mucho, pero era nuestro. Y por primera vez en mi vida, tuve un lugar que era solo mío. Bueno, nuestro. Pero donde yo podía cerrar la puerta y sentirme segura. O eso pensé. Pero resulta que cuando cargas con tanto dolor, cuando llevas tanto veneno dentro, no sabes cómo vivir sin él. No sabes cómo ser normal. No sabes cómo confiar. No sabes cómo amar. No sabes cómo ser feliz porque nunca aprendiste. Porque nadie te enseñó. Yo quería ser una buena esposa. De verdad quería. Quería cocinar bien para Javier, tener la casa limpia aunque fuera un solo cuarto, lavar su ropa, planchar sus camisas, hacerlo feliz. Quería ser normal. Quería ser como las otras esposas. Pero había algo roto dentro de mí que no sabía cómo arreglar. Algo que estaba tan roto que no sabía ni por dónde empezar. Javier era bueno, sí. Era amable. Era paciente. Pero yo estaba rota. Destruida por dentro. Cada vez que me tocaba, aunque fuera con cariño, aunque fuera con amor, aunque fuera suave y tierno. Yo volvía a esa habitación oscura del rancho. Volvía a tener 10 años. Volvía a sentir ese miedo, ese pánico, esa suciedad. Mi cuerpo se ponía tenso, rígido como una tabla. Me quedaba quieta, paralizada, esperando a que terminara, igual que había hecho durante tantos años. No podía disfrutar. No podía relajarme. No podía estar presente. Me iba. Mi mente se iba lejos. A otro lugar. Mientras mi cuerpo se quedaba ahí, como un muñeco sin vida. Javier se daba cuenta. Lo veía en sus ojos. Me preguntaba qué me pasaba. ¿Por qué era tan fría con él? ¿Por qué me ponía así? ¿Por qué lloraba a veces sin razón? Y yo no sabía qué decirle. No tenía palabras para explicar lo que me pasaba. Ni siquiera yo lo entendía bien. Solo sabía que algo en mí estaba roto y no sabía cómo arreglarlo. Nunca le conté a Javier lo que había pasado en mi infancia. Durante todos los años que estuvimos casados, nunca le dije. Me daba vergüenza. Tanta vergüenza. Pensaba que me iba a ver diferente. Que me iba a ver sucia. Usada. Rota. Que pensaría que yo era menos. Que no valía nada. Pensaba que me iba a dejar. Que diría que no quería una mujer así. Una mujer dañada. Que tal vez me iba a culpar, como me había culpado mi madre con su silencio. Que diría que yo había hecho algo para provocarlo. Porque eso era lo que me había enseñado el mundo. Que si algo malo te pasa, es tu culpa. Entonces guardaba el dolor y fingía estar bien. Fingía que era una esposa normal. Que era feliz. Que todo estaba bien. Pero por dentro me estaba muriendo. Me estaba ahogando en secretos. En dolor. En vergüenza. Tuvimos 3 hijos. 2 niñas y un niño.
Mi primer embarazo fue cuando tenía 20 años. Y fue difícil. No físicamente, aunque también, pero emocionalmente fue terrible. Tenía tanto miedo. Tanto miedo. Miedo de no saber cómo ser madre. Miedo de fallarle a mi bebé como mi madre me había fallado a mí. Miedo de no poder protegerlo. Miedo de que si tenía una niña, no sabría cómo protegerla de los hombres. Porque yo no había podido proteger ni a mis hermanas ni a mí misma. ¿Cómo iba a proteger a una hija? Miedo de ser mala madre. Miedo de estar tan rota que rompiera también a mis hijos. Miedo de transmitirles mi dolor. Mi miedo. Mi tristeza. Miedo de que pudieran sentir que había algo malo en mí. Que yo no era normal. Cuando nació mi primera hija, cuando la pusieron en mis brazos por primera vez, tan chiquita, tan indefensa, envuelta en una cobijita. La vi y algo dentro de mí cambió. Algo se movió. Algo despertó. La cargué y me prometí, me juré, me prometí a mí misma con todo lo que tenía. Que a ella nunca le iba a pasar lo que me pasó a mí. Nunca. Que yo sí la iba a proteger. Que yo sí le iba a creer si algún día me decía que algo estaba mal. Que yo sí iba a ser la madre que necesitara. Que yo iba a romper ese ciclo. Que con ella todo iba a ser diferente. Y cada vez que miraba a mis hijas, mientras crecían, mientras se convertían en niñas hermosas, me prometía eso, una y otra vez. Las cuidaba como una leona, como un animal protegiendo a sus cachorros. No dejaba que nadie se les acercara demasiado. Ni siquiera familiares. Ni siquiera mi propio padre. Mi padre, que de vez en cuando aparecía pidiendo dinero o comida. Tocaba a la puerta con esa cara de borracho, oliendo alcohol incluso de día. Pidiendo para sus necesidades, decía. Cuando lo veía venir por la calle, cuando lo reconocía desde lejos por su forma de caminar. Metía a mis hijas a la casa inmediatamente. Cerraba la puerta con llave, con seguro, y no lo dejaba entrar. No lo dejaba acercarse. No lo dejaba ver a mis hijas. Si Javier estaba, él abría la puerta, le daba algo de dinero o comida para que se fuera. Pero yo nunca salía. Nunca lo veía de frente. Y nunca, nunca dejé que mis hijas lo conocieran. Nunca supieron quién era su abuelo. Y estaba bien así. Era mejor así. Javier no entendía por qué era tan protectora. ¿Por qué no dejaba que las niñas fueran solas a ningún lado, ni siquiera a la tienda de la esquina? ¿Por qué no las dejaba ir a dormir a casa de las primas o de las amigas? ¿Por qué no confiaba en nadie? ¿Por qué siempre tenía que saber dónde estaban, con quién, haciendo qué? Me decía que estaba exagerando, que las estaba criando con miedo, que las iba a hacer miedosas, que necesitaban libertad. Pero yo prefería que pensara que estaba exagerando a que les pasara algo. Prefería que me vieran como una madre sobreprotectora que fallarles, que no protegerlas. Porque yo sabía lo que podía pasar. Yo sabía que los monstruos existen, que no solo están en los cuentos, que a veces viven en tu propia casa, que a veces tienen tu misma sangre, que a veces son la gente en la que se supone debes confiar. Les enseñé desde muy chiquitas, desde que empezaron a hablar, a cuidarse, a decir que no, a gritar si alguien las hacía sentir incómodas, a nunca guardar secretos que les dieran miedo o les hicieran sentir mal. Les decía una y otra vez, cada vez que podía, si alguien te toca de una forma que no te gusta, me lo dices. No importa quién sea. No importa si es familia. No importa si te dice que es un secreto. Me lo dices y yo te voy a creer. Siempre te voy a creer. Ellas me miraban extraño a veces, con esos ojos grandes de niñas. Porque ¿qué niña piensa que su familia le puede hacer daño? ¿Qué niña piensa que tiene que protegerse de su propia familia? Los niños crecen pensando que la familia es segura, que la familia te cuida, que puedes confiar en la familia. Pero yo sí lo pensaba. Yo sabía que no siempre era así. Porque yo lo viví. Porque sabía que los monstruos no siempre son extraños. Que a veces comparten tu casa, tu mesa, tu sangre. Tuve 3 hijos en total. Primero Lucía, mi niña mayor. Luego Miguel, mi hijo. Y después Ana, la más chiquita. Los amé a los 3 con todo mi corazón. Con un amor tan grande que a veces me dolía el pecho.
Pero con las niñas había algo más. Había un miedo constante. Un miedo que no se iba nunca. Con Miguel era diferente. No es que lo quisiera más. Pero con él podía respirar un poco más tranquila. Sabía que él no iba a vivir lo que yo viví. Que su cuerpo no lo iba a traicionar de la misma forma. Que había ciertos horrores que él no iba a conocer. Pero con las niñas. Con Lucía y Ana. Cada día era vigilar. Cada día era enseñarles. Cada día era protegerlas. Nunca bajaba la guardia. Nunca. Un día vino al pueblo. Mi padre. Esto fue cuando mis hijas ya eran más grandes. Lucía tendría unos 8 años. Ana unos 5. Tocó a mi puerta una tarde. Una tarde de martes, recuerdo. Las niñas estaban en casa, jugando en el patio pequeño que teníamos. Jugando a las muñecas en la tierra. Lo miré a través de la ventana y algo dentro de mí explotó. Toda la rabia que había guardado durante años. Toda la que había estado enterrando. Toda la que había estado tragándome. Todo el dolor. Todo el odio. Toda la impotencia. Todo salió de golpe. Como un volcán que llevaba años dormido y de repente despierta. Salí a la calle. Cerré la puerta detrás de mí para que las niñas no escucharan, para que no vieran. Y lo enfrenté. Por primera vez en mi vida lo enfrenté. Lo miré a los ojos. Esos ojos que había pasado toda mi infancia evitando. Esos ojos que me daban pesadillas. Y le grité. Le grité todo lo que había guardado durante años. 28 años de silencio saliendo de golpe. Le dije todo lo que nunca me había atrevido a decir. Le reclamé cada noche. Cada vez que me hizo daño. Cada vez que le hizo daño a mis hermanas. Cada lágrima. Cada pesadilla. Cada momento de mi vida que él había arruinado. Le pregunté cómo había podido hacernos eso. Cómo podía vivir con eso. Cómo se miraba al espejo cada día. Cómo dormía en las noches. Si alguna vez sentía culpa. Si alguna vez pensaba en lo que nos hizo. Si alguna vez le importó lo que nos hizo sentir. Los vecinos salieron a ver. A escuchar. Pero no me importó. Ya no me importaba el que dirán. Ya no me importaba guardar el secreto. Ya no me importaba proteger a nadie más que a mis hijas. Él me miró con esos ojos vacíos. Ojos de borracho viejo. Ojos sin alma. Ojos que no mostraban nada. Ni culpa. Ni vergüenza. Ni arrepentimiento. Nada. Y me dijo, como si nada, como si estuviera hablando del clima. Estás loca, Rosa. Siempre fuiste dramática. Yo nunca te hice nada. Nunca le hice nada a nadie. Inventando cosas como siempre. Buscando llamar la atención. Y ahí me di cuenta de algo terrible. Algo que me rompió de una forma nueva. Él realmente creía eso. O se había convencido a sí mismo de eso para poder seguir viviendo. Se había lavado las manos. Se había dicho esa mentira tantas veces que ya la creía. Había reescrito la historia en su cabeza. Los abusadores son así. Se dicen a sí mismos que no pasó nada. Que fueron imaginaciones nuestras. Que exageramos. Que nosotras lo provocamos. Que ellos son las víctimas. Y eso, de alguna forma, duele más que el abuso mismo. Porque te quita hasta la validación de tu dolor. Te hace dudar de tu propia realidad. Te hace sentir loca. Le cerré la puerta en la cara. Le dije que nunca más se acercara a mí ni a mis hijas. Que si lo volvía a ver cerca de mi casa llamaría a la policía. Aunque sabía que la policía no haría nada. Que no les importaba. Pero quería que supiera, necesitaba que supiera, que ya no era esa niña asustada. Que ya no tenía poder sobre mí. Que ya no podía hacerme daño. Nunca más volví a hablarle. Nunca. Los siguientes años, cuando lo veía en la calle, cruzaba a la otra banqueta. Cuando sabía que iba a estar en algún lugar, yo no iba. Lo evité completamente. Lo borré de mi vida como si no existiera. Murió 5 años después. Tenía yo 33 años cuando murió. Murió de cirrosis. El hígado completamente destruido. El alcohol finalmente lo alcanzó. Lo mató. Se pudrió por dentro, como se había podrido su alma. Si es que alguna vez tuvo alma. Cuando me avisaron que había muerto, que estaba en el hospital y que preguntaba por nosotros, sus hijos.
No sentí nada. Ni tristeza ni alivio. Solo vacío. Un vacío extraño, como cuando te quitas un peso de encima pero ya estás tan acostumbrada al peso que ni siquiera te sientes más ligera. Solo diferente. Raro. Vacío. No fui al hospital. No fui a verlo. No quise ver su cara una última vez. No quise darle esa satisfacción. No quería que pensara que me importaba. Porque no me importaba. Ya no. Mis hermanas me llamaron. Mis hermanas que ahora ya eran mujeres adultas, todas con sus propias vidas, sus propios dolores. Me preguntaron si iba a ir al funeral. Les dije que no. Que ese hombre ya me había robado suficiente de mi vida. Que no le iba a dar ni un minuto más. Ni siquiera para enterrarlo. Ni siquiera para ver que de verdad estaba muerto y no podía hacernos daño nunca más. Una de mis hermanas fue Carmen. Dijo que tenía que ir. Que tenía que verlo muerto para creerlo. Que tenía que cerrar ese círculo. Yo respeté su decisión. Cada quien lidia con su dolor como puede. Pero yo no podía. No quería. No iba a hacerlo. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías ido? ¿Le habrías perdonado en su lecho de muerte? Yo no pude. Y no me arrepiento. Algunas personas no merecen perdón. O tal vez sí, pero yo no tengo la obligación de dárselo. Mi paz es más importante que su perdón. Mi sanación es más importante que su arrepentimiento que nunca llegó. Con el tiempo, mis hermanas y yo empezamos a hablar. Por fin. Después de tantos años de silencio, de fingir que no había pasado nada, de vernos en Navidades y cumpleaños y actuar como una familia normal. Nos sentamos una tarde, ya todas siendo mujeres adultas, todas con canas ya en el cabello, algunas con hijos, algunas solas. Fue unos años después de que murió mi padre. Como 5 años después. Ya todas estábamos en nuestros 30s, 40s. Ya habíamos vivido. Ya habíamos sufrido. Ya era tiempo. Nos juntamos en mi casa. Cerré las puertas. Mandé a los niños con Javier para que no escucharan. Y hablamos. Por primera vez en nuestras vidas, hablamos de verdad. Abrimos esa caja que habíamos mantenido cerrada durante décadas. Y salió todo. Todo el dolor. Todo el veneno. Toda la verdad. Lloramos. Lloramos como nunca habíamos llorado. Lloramos por nosotras. Por las niñas que fuimos. Por la infancia que nos robaron. Gritamos. Gritamos la rabia que habíamos guardado. La impotencia. El dolor. Nos abrazamos. Nos abrazamos fuerte, aferrándonos las unas a las otras como náufragas. Cada una tenía su historia. Su propio infierno personal. Pero todas conectadas por el mismo monstruo. Por el mismo hombre. Por el mismo secreto que habíamos cargado en silencio. Descubrimos cosas que no sabíamos. Descubrimos que todas habíamos pensado que éramos las únicas. O que éramos las que más habíamos sufrido. O que a las demás no les había pasado tan seguido. Cada una había cargado sola con su dolor, pensando que las demás estaban mejor. Pero no. Todas estábamos rotas de la misma forma. Todas cargábamos las mismas cicatrices. María, mi hermana que me sigue en edad, confesó que había intentado suicidarse 2 veces. Una cuando tenía 15 años, otra cuando tenía 20, tomando pastillas, cortándose las venas. Y yo no lo sabía. Nadie lo sabía. Había sobrevivido de milagro. Y había guardado ese secreto también. Carmen, otra de mis hermanas, confesó que no podía tener hijos. No porque no pudiera físicamente, sino porque le daba demasiado miedo. Miedo de tener una niña y no poder protegerla. Miedo de fallar como madre como nuestra madre había fallado. Miedo de transmitir el trauma. Entonces había decidido nunca tener hijos. Y cargaba con esa culpa, con ese vacío. Elena, que se había ido a Estados Unidos. Confesó que había caído en la prostitución allá. Por años. Porque era lo único que sabía hacer. Porque sentía que su cuerpo ya estaba sucio de todas formas. Porque sentía que eso era lo único para lo que servía. Y había necesitado años de terapia para salir de eso. Para entender que ella valía más que eso. Y Lupita, mi Lupita, la más chiquita, la que yo había intentado proteger esa noche.
Ella fue quien más sufrió. A pesar de mis esfuerzos. A pesar de mis sacrificios. Él eventualmente llegó a ella también. Y ella nunca pudo recuperarse. Nunca pudo sanar. Lupita cayó en las drogas muy joven. A los 14 ya estaba usando. Marihuana primero. Luego cosas más fuertes. Cocaína. Heroína. Lo que fuera que le hiciera olvidar. Lo que fuera que matara el dolor aunque fuera por unas horas. Lo que fuera que la hiciera sentir algo diferente al dolor constante. Tuvo hijos muy joven. El primero a los 16. Ni siquiera sabía quién era el padre. Tuvo 3 hijos en total. Con hombres diferentes. Hombres que la trataban mal. Hombres que le pegaban. Que la insultaban. Que la usaban. Hombres que eran iguales a nuestro padre. Era como si buscara repetir el dolor porque era lo único que conocía. Era lo único que le parecía familiar. Porque en su mente retorcida por el trauma, por el abuso, eso era amor. Eso era lo normal. Así era como un hombre trataba a una mujer. Así era como se suponía que debía ser. Intenté ayudarla tantas veces. Más veces de las que puedo contar. La recogí de la calle cuando estaba tirada, drogada, sucia. La llevé a mi casa. Le di comida, ropa limpia, un lugar donde dormir. Le di dinero aunque no lo tenía. Aunque eso significara que mis propios hijos no tuvieran. Intenté meterla a rehabilitación. Pagué por centros de desintoxicación. Por doctores. Por psicólogos. Pero hay dolores que ni el amor más grande puede sanar. Hay heridas que son demasiado profundas. Demasiado viejas. Demasiado infectadas. Y por más que quieras. Por más que hagas. A veces no es suficiente. A veces la persona está tan perdida que no puedes traerla de regreso. Lupita murió a los 32 años. 32 años. Tan joven. Toda una vida por delante que nunca vivió. Sobredosis. Heroína mezclada con otras cosas. La encontraron en un callejón detrás de una cantina, sola, tirada en la basura como si no fuera nadie, como si su vida no importara. Fría. Ya llevaba horas muerta cuando la encontraron. Cuando me avisaron, cuando tocaron a mi puerta 2 policías con caras serias. Sentí que se me partía el alma. Sentí que algo dentro de mí moría con ella. Porque ella era mi bebé. Mi hermanita chiquita que yo había intentado proteger. Y había fallado. Había fallado completamente. Me llevaron a identificar el cuerpo. A la morgue. Un lugar frío, que olía a químicos y a muerte. La vi ahí, en esa plancha de metal. Tan flaca, tan deteriorada. No parecía ella. No parecía esa niña hermosa de ojos grandes que jugaba en el patio. Que reía con esa risa contagiosa. Se veía vieja. Mucho más vieja que sus 32 años. Con el cabello sucio y enredado. La piel gris. Marcas de agujas en los brazos. Los dientes rotos. Las manos sucias. Y pensé, esto no es mi hermana. Mi hermana murió hace muchos años. Esa noche cuando tenía 6 años. Ahí murió. Este es solo su cuerpo. Cuando la enterramos, lloré todo lo que no había llorado en años. En décadas. Lloré por ella. Por mí. Por todas nosotras. Por todas las niñas que tienen que cargar con cosas que no deberían. Lloré por la niña de 6 años que era cuando intenté protegerla. Por la mujer rota de 32 que murió sin haber conocido la paz. Sin haber conocido la felicidad. Sin haber conocido lo que es vivir de verdad. Y lloré por mí. Por la culpa que cargaba. Porque aunque todos me decían que no era mi culpa. Que yo había hecho lo que pude. Yo sentía que si hubiera hecho más. Si hubiera sido más fuerte. Si hubiera hablado antes. Si hubiera pedido ayuda antes. Tal vez ella estaría viva. Tal vez ella habría tenido una oportunidad. Sus 3 hijos quedaron huérfanos. El mayor tenía 14 años, el de en medio 10, la más chiquita apenas 5. Yo quise quedarme con ellos. Quise adoptarlos. Pero Javier me dijo que no podíamos. Que ya teníamos 3 hijos propios. Que no teníamos dinero. Que no teníamos espacio. Y tenía razón. Pero igual me dolió. Se fueron a vivir con su abuela paterna.
Una señora que apenas los conocía. Y yo los visitaba cuando podía. Les llevaba cosas. Pero no era lo mismo. No era suficiente. Y cargué con esa culpa también. Con la culpa de no haber podido salvar a Lupita. De no poder cuidar a sus hijos como debía. Las otras dos, Marta y Elena, se fueron lejos. A Estados Unidos. Cruzaron la frontera de forma ilegal, con coyotes, arriesgando sus vidas. Hace como 20 años. Buscando una vida nueva donde nadie las conociera. Donde nadie supiera su historia. Donde pudieran empezar de cero. Donde pudieran ser otras personas. Se fueron juntas, ayudándose la una a la otra. Cruzaron el desierto caminando durante días. Pasaron hambre, sed, miedo. Pero lo lograron. Llegaron a California. Consiguieron trabajo limpiando casas, cuidando niños, lo que fuera. A veces me mandan mensajes por Facebook. Me mandan fotos de sus vidas allá. De sus casas, sus trabajos, sus amigos. Me dicen que están bien. Que tienen trabajos estables. Que Elena se casó con un hombre bueno. Que Marta tiene 2 hijos. Pero yo sé que no están bien. No del todo. Porque conozco esa mirada en las fotos. Esa sonrisa que no llega a los ojos. Esa tristeza escondida que solo puedo ver porque yo la tengo también. Sé que cargan con lo mismo que yo. Con esa pesadilla que no se olvida. Con ese dolor que se queda pegado al alma como una sombra. Con esas cicatrices invisibles que nadie más puede ver. Les mando dinero cuando puedo. Aunque no tengo mucho. Hablamos por teléfono a veces, en Navidad, en sus cumpleaños. Pero hay un dolor entre nosotras que ni siquiera la distancia puede curar. Un dolor compartido pero solitario. Porque aunque todas lo vivimos, cada una lo carga a su manera. Cada una sobrevive como puede. Cada una sana, o no sana, en su propio tiempo. Mis hermanos hombres, Juan y Pedro. Ellos supieron algo, aunque nunca hablamos directamente de eso. Nunca nos sentamos a hablar como lo hicimos las mujeres. Los hombres no hacen eso. O al menos ellos no lo hicieron. Eran niños también cuando todo esto pasaba. Escuchaban los gritos. Veían los golpes a mi madre. Tal vez sospechaban algo más. Tal vez no querían saber. Tal vez sabían pero no sabían qué hacer. Juan, mi hermano mayor, se fue del rancho apenas pudo, a los 16. Se fue a trabajar a la ciudad. Y casi no volvió. Solo en Navidad o en funerales. Se casó, tuvo hijos, vivió su vida lejos de todo eso. Creo que él sí sabía. Por la forma en que me miraba a veces. Por cómo evitaba hablar de nuestro padre. Por cómo se ponía tenso cuando alguien mencionaba el pasado. Pedro, el más chico de los hombres. También se fue joven. Se hizo alcohólico como mi padre. Repitió el patrón. Le pegaba a su esposa. Y eso me partió el corazón. Ver que incluso habiendo visto lo que vio, repitió lo mismo. Como si el veneno se transmitiera. Como si no pudieras escapar. Cuando murió mi padre, Juan me buscó. Vino a mi casa unos días después del funeral al que no fui. Nos sentamos a tomar café en mi mesita humilde. Y me dijo, sin mirarme a los ojos, mirando su taza de café como si ahí estuvieran las respuestas. Era un mal hombre, ¿verdad, hermana? Un hombre muy malo. Y yo solo asentí, con lágrimas en los ojos. No hacían falta palabras. Él sabía. Tal vez no todo, pero sabía suficiente. Sabía lo suficiente para entender. Me dijo que le daba vergüenza no haber hecho nada. Que era solo un niño de 11, 12 años. Pero que se sentía culpable igual. Que había escuchado cosas, visto cosas. Y no había hecho nada. Y que eso lo perseguía. Le dije que no era su culpa. Que él también era una víctima. Que él también era solo un niño asustado. Que el único culpable era mi padre. Y nadie más. Que no podía cargar con esa culpa. Que ya suficiente carga tenía cada uno con lo suyo. Nos abrazamos y lloramos. Ese día los dos lloramos. Y fue la primera y última vez que hablamos de eso. Nunca más volvimos a mencionarlo. Pero algo cambió entre nosotros. Una conexión. Un entendimiento. Mi madre vivió hasta los 75 años.
Vivió más que mi padre. 8 años más. Siguió trabajando hasta que ya no pudo. Hasta que el cuerpo ya no le dio más. Hasta que las rodillas ya no la sostuvieron. Hasta que las manos ya no pudieron cargar los baldes de agua. Nunca hablamos de lo que pasó. Nunca directamente. Yo intenté sacar el tema una vez, varios años después, cuando ella ya estaba viejita, cuando pensé que tal vez ya era tiempo de sanar eso. De cerrarlo. De tener esa conversación que nunca tuvimos. De escuchar aunque fuera un lo siento. Estábamos solas en su casa, esa casita pequeña donde vivía sola después de que murió mi padre. Yo la visitaba seguido porque ya no podía cuidarse sola. Le preparaba comida, la bañaba, le hacía compañía, limpiaba su casa. Y un día, mientras le peinaba el cabello, ese cabello que ya era completamente blanco, fino como hilo, le dije, con la voz temblándome: «Mamá, ¿te acuerdas cuando yo era niña? ¿Te acuerdas de lo que te dije sobre papá? ¿Te acuerdas que te dije que él me tocaba, que me hacía cosas?» Ella se quedó callada, completamente callada, quieta como una estatua, y sentí que todo el aire salía de la habitación. Por un momento pensé que iba a decir algo, que iba a reconocerlo, que iba a pedirme perdón, que íbamos a poder hablar de eso después de tantos años. Pero me interrumpió con una voz cansada, tan cansada. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, mija. Ya pasó. Ya murió. Ya no importa. ¿De qué sirve remover todo eso? Solo duele más. Y yo respeté eso. Aunque me dolió. Aunque me partió el corazón. Aunque necesitaba desesperadamente que ella reconociera lo que había pasado. Necesitaba que me dijera que me creía. Que lo sentía. Que hubiera querido protegerme pero no pudo. Que también ella era víctima. Necesitaba escuchar esas palabras de su boca. Pero nunca lo hizo. Y cuando murió 2 años después, esa posibilidad murió con ella. Me quedé con ese hueco. Con esa conversación que nunca tuvimos. Con ese perdón que nunca me pidió. Con ese reconocimiento que nunca me dio. Con ese te creo que nunca escuché de sus labios. La enterré junto a mi padre. En el mismo panteón. No en la misma tumba porque yo no lo permití. Pero cerca. A unos cuantos metros. Y pensé qué irónico. Qué cruel. Que en la muerte siguieran juntos cuando en la vida ella fue tan infeliz a su lado. Cuando él le hizo tanto daño. Cuando él nos hizo tanto daño a todas. Pero así lo quiso ella. Así dejó dicho en sus últimas semanas. Que quería ser enterrada ahí, en el panteón del pueblo, cerca de él. Porque era mi esposo, dijo. Y yo no entendí. No entiendo todavía. Pero respeté su voluntad. Ahora tengo 70 años. 70 años. La misma edad que tenía mi madre cuando intenté hablar con ella de lo que pasó. Y ahora entiendo cosas que antes no entendía. Entiendo su silencio. Su miedo. Su incapacidad de protegernos. Su incapacidad de protegerse a sí misma. Entiendo su dolor. Su derrota. Su cansancio. No lo justifico. Nunca voy a justificar que no nos protegió. Pero lo entiendo. Entiendo que ella también era víctima. Que ella también estaba rota. Que ella también estaba atrapada. Que no veía salida. Que tenía miedo. Tanto miedo. Y aún así duele. Duele que eligiera su seguridad sobre la nuestra. Que eligiera el silencio sobre la verdad. Que eligiera mantener la familia unida sobre protegernos. Pero era otra época. Otro mundo. Otro tiempo donde las mujeres no tenían opciones. Donde no había a dónde ir. Donde no había ayuda. Mis hijos ya son adultos. Ya crecieron. Ya tienen sus propias vidas. Mi hijo, Miguel, es un hombre bueno, trabajador, responsable. Se casó con una mujer buena también, una maestra. Tienen 2 hijos, un niño y una niña. Él es un buen padre. No como su abuelo que nunca conoció. Nada como su abuelo. Es paciente, amoroso, presente. Los veo juntos y se me llena el corazón. Ver que el ciclo se rompió. Que él es diferente. Que aprendió a ser un buen hombre a pesar de todo. Mis hijas también se casaron. También tienen hijos. Lucía tiene 3 hijos. Ana tiene 2.
Las crié con tanto miedo, con tanto cuidado, que a veces pienso que tal vez les transmití mi trauma sin querer. Que tal vez fui demasiado sobreprotectora. Que tal vez les di miedos que no debían tener. Que tal vez las hice ver el mundo más oscuro de lo que es. Pero están bien. Están sanas. Son mujeres fuertes. Y nunca, gracias a Dios, nunca nadie les hizo daño. Nadie abusó de ellas. Nadie las tocó sin su consentimiento. Y eso hace que todo valga la pena. Cada noche de insomnio cuidándolas. Cada vez que dije que no cuando otros padres decían que sí. Cada vez que fui sobreprotectora. Todo valió la pena porque ellas están bien. Porque se salvaron. Porque no vivieron lo que yo viví. Tengo nietos ahora. 5 nietos en total. 3 niñas y 2 niños. Los amo con un amor que no sabía que podía sentir. Un amor diferente al que sentí por mis hijos. Un amor más ligero. Sin tanto miedo. Porque no soy responsable de protegerlos todo el tiempo. Porque sus padres son buenos. Porque están a salvo. Cuando los cargo, cuando juego con ellos, cuando les hago tortillas y les enseño a hacer figuras con la masa. Siento que estoy sanando algo. Que estoy dándoles la niñez que yo no tuve. La niñez que todos los niños merecen. Que estoy rompiendo ese ciclo de dolor. Que con ellos todo es diferente. Con ellos puedo ser solo abuela. Solo una señora mayor que los consiente. Que les da dulces a escondidas. Que les cuenta cuentos. Que los hace reír. No tengo que estar vigilando todo el tiempo. No tengo que estar con miedo constante. Puedo simplemente amarlos. Y es liberador. Hay días buenos. Días en los que puedo sonreír de verdad. En los que juego con mis nietos y por un momento olvido. Olvido el dolor. Olvido el pasado. Solo soy una abuela normal jugando con sus nietos. Haciendo tortillas con ellos. Contándoles cuentos de cuando su mamá o su papá eran chiquitos. Dándoles dulces que sus mamás dicen que no les dé pero igual les doy. Son momentos en los que puedo ser ligera. En los que no cargo con el peso. En los que puedo reír sin que la risa se sienta forzada. En los que puedo simplemente ser. Existir sin dolor. Pero hay días malos también. Muchos días malos todavía. Días en los que el peso es demasiado. En los que me despierto llorando de una pesadilla que se siente tan real como si estuviera viviendo todo otra vez. En los que veo algo, escucho algo, huelo algo. Y de repente tengo 10 años otra vez. De repente estoy de regreso en ese rancho. En ese cuarto oscuro. En ese petate en el suelo. Con esos pasos acercándose. Con ese miedo que te paraliza. Con esa impotencia. Y aunque sé que ya pasó. Que ya no estoy ahí. Que ya estoy a salvo. Mi cuerpo no lo sabe. Mi cuerpo todavía reacciona como si estuviera en peligro. Me despierto sudando. Temblando. Con el corazón latiendo tan rápido que pienso que me va a dar un infarto. Y tardo horas en calmarme. En convencerme de que ya pasó. De que ya no estoy ahí. De que ya no soy esa niña. Hay días en los que me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera crecido en una casa donde me quisieran bien. Donde me cuidaran. Donde pudiera haber sido niña. ¿Quién sería yo? ¿Qué habría hecho con mi vida? ¿Habría estudiado? ¿Habría sido maestra como quería cuando era chiquita antes de que todo se rompiera? ¿Habría viajado? ¿Habría conocido el mar? ¿Habría sido feliz? ¿Habría podido amar a Javier de verdad? ¿Sin miedo? ¿Sin ese dolor que siempre estaba ahí? ¿Habríamos sido felices juntos? ¿O el daño era tan profundo que de todas formas habría arruinado todo? Pero no puedo vivir en el que hubiera pasado. No puedo vivir en el pasado que no fue. Vivo en el ahora. Y en el ahora, trato de ser la mejor versión de mí que puedo ser. A pesar de todo. A pesar de las cicatrices. A pesar del dolor. He aprendido a vivir con esto. No es que lo haya superado. Nunca lo voy a superar completamente. Las cicatrices tan profundas nunca sanan del todo. Pero he aprendido a cargarlo. Como se carga una piedra pesada que nunca te quitas del todo, pero que aprendes a acomodar para que no te duela tanto. Para que puedas seguir caminando sin que te tumbe. Fui a terapia hace algunos años. Como a los 65 años. Mi hija mayor, Lucía, me lo sugirió.
Me dijo que había escuchado de una psicóloga en el pueblo que ayudaba a mujeres mayores. Mujeres que habían vivido traumas. Y aunque al principio me daba pena, aunque pensaba ¿para qué? A mi edad ya ¿para qué? Aunque pensaba que era demasiado tarde. Decidí intentarlo. Por primera vez en mi vida le conté a alguien profesional, una doctora muy amable llamada Susana, joven, de unos 40 años. Le conté toda la historia completa. Todo sin guardarme nada. Todo lo que nunca había podido decir. Todo lo que había cargado durante 60 años. Y lloré. Lloré como no había llorado nunca. Lloré tanto que pensé que me iba a deshidratar. Que se me iban a acabar las lágrimas. Que se me iba a secar el alma de tanto llorar. Pero no se acababan. Salían y salían como si hubieran estado guardadas por 60 años esperando salir. Ella me escuchó. Me escuchó de verdad. No me juzgó. No me dijo que estaba exagerando. No me dijo que ya debería haberlo superado. No me dijo ay, pero eso fue hace tanto tiempo. Solo me escuchó. Me vio. Me validó. Y cuando terminé, cuando ya no me quedaban más palabras, cuando ya había sacado todo, me miró con tanto amor, con tanta compasión en los ojos. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Lo que te pasó no fue tu culpa, Rosa. Tú eras una niña. Solo una niña. Tú eras una víctima. Y mereces sanar. Nunca es demasiado tarde para sanar. Nunca. Y escuchar eso. Escuchar a alguien decirme con tanta convicción que no fue mi culpa. Después de 60 años de cargar con esa culpa. De sentir que algo en mí había provocado eso. De sentir que yo era sucia, mala, rota. Fue como si me quitaran un peso enorme de encima. No del todo. La piedra sigue ahí. Pero un poco más ligera. Seguí yendo a terapia durante 2 años. Cada semana. Religiosamente. A veces lloraba toda la sesión. A veces no podía ni hablar. A veces solo me sentaba ahí en silencio mientras ella esperaba pacientemente. Pero poco a poco fui sanando. O tal vez no sanando, pero sí entendiendo. Procesando. Nombrando. Aprendí que el dolor no desaparece. Que las heridas así de profundas nunca cierran del todo. Que siempre va a haber una cicatriz. Que algunos días va a doler más que otros. Pero que sí puedes aprender a vivir con ellas. Puedes aprender a ser feliz a pesar de ellas. Puedes aprender a no dejar que te definan completamente. Aprendí que yo no soy lo que me pasó. Que eso no me define completamente. Que soy más que eso. Mucho más. Soy madre, soy abuela, soy amiga, soy sobreviviente, soy Rosa. Soy una mujer que ha vivido 70 años. Que ha conocido el dolor pero también el amor. Que ha caído pero se ha levantado. Y si esta historia te llegó al corazón, acompáñame suscribiéndote. Aquí nadie está solo. Aquí hay espacio para el dolor, para la sanación, para la verdad. Porque las historias que duelen son las que más necesitan ser contadas. Para que ninguna niña más tenga que cargar sola con esto. Para que ninguna madre más mire para otro lado. Para que ningún silencio más proteja a los monstruos. Gracias por escucharme durante todo este tiempo. Gracias por estar ahí. Gracias por darme el espacio para compartir mi historia. Para sacar este dolor que he cargado durante toda una vida. Gracias por creerme. Porque sé que hay gente que no cree estas historias. Que piensa que exageramos. Pero ustedes me creyeron. Y eso significa el mundo para mí. Que Dios los bendiga. Que los proteja. Que proteja a sus hijos, a sus nietos, a todos los niños del mundo. Y que ningún niño vuelva a vivir lo que yo viví. Que ningún niño tenga que cargar con este dolor. Que ningún niño pierda su infancia. Que todos los niños puedan ser niños. Seguros. Amados. Protegidos.